bueno, ya sabemos, lo he escuchado en varias notas decir que no hay definiciones en cuanto a qué va a pasar con el ciclo lectivo, ¿no? Pero ¿en qué otras aristas se están trabajando en relación a esto? Es decir, ¿cómo se viene laburando en este sentido de decir, bueno, que a cada estudiante hoy le esté llegando el material, que cada estudiante hoy pueda desde su casa complementar un poquito esto que no está pudiendo hacer físicamente? Bueno, para nosotros el desafío que tenemos como Estado, nuestra obligación es tratar de llegar a todos los hogares argentinos, ¿no? En una Argentina atravesada por la desigualdad, implica que pensemos, ¿no? Que diseñemos la mayor cantidad de herramientas posibles, ¿no? Para llegar a cada hogar, a cada estudiante. Ahí para nosotros la clave en la continuidad pedagógica es el rol del maestro y la maestra a la distancia. ¿No? Ujú. Siempre cada una de las políticas incentivar ese vínculo en un ciclo lectivo que había empezado entre 10 y 5 días antes de que tengamos que suspender las clases según la jurisdicción. Entonces eso también complejiza, ¿no? A los países europeos, además de ser realidades de mayor igualdad, ¿no? Con estados más presentes que en los países latinoamericanos. La pandemia lo sorprendió, a diferencia nuestra, ¿no? Nosotros pudimos aprender de lo que transitan ellos con mucho dolor, pero la suspensión de clases los encontró finalizando o iniciando el último trimestre escolar. Entonces, para nosotros hay que pensar en eso en unas múltiples iniciativas que en parte son analógicas, ¿no? La radio, la televisión, la distribución de cuadernos, y por otro lado también la navegabilidad gratuita de nuestro portal, Seguimos Educando, ¿no? Que a partir del convenio con las empresas de telefonía celular logramos que sea gratuito. Y eso lleva, ¿no? A tener una presencia, ¿no? Con la televisión, que tiene un nivel de penetración del 95% en los hogares, ¿no? La radio, ¿no? Con más de 100 repetidoras desde Radio Nacional, radio privadas, campesinas, universitarias, ¿no? Con radioclases de 1 hora, 7 horas por día, o las 14 horas de televisión que hacemos todos los días, y la distribución de 7 millones de cuadernos, ¿no? Que ahora estamos ya distribuyendo la segunda tanda del cuaderno 2, ¿no? Porque el cuaderno viene con actividades, recursos día por día y cubre 3 semanas de trabajo. Este segundo que estamos distribuyendo va del lunes 20 al viernes 8 de mayo, ¿no? Y ya estamos trabajando en el tercero. Le hago una pregunta, ministro, ¿cómo se hace? Porque se nota que desde el Estado se está haciendo esfuerzo por llegar a todos lados, pero ¿cómo se hace, por ejemplo, para controlar en este caso la deserción? Es decir, ¿cómo ustedes se están asegurando, digo, se aseguran que eso llegue, pero ¿cómo se asegura que se ejecute en Bueno, los hogares? no hay forma de saberlo hasta que volvamos a la escuela. Digo, Ujú. podemos tener algunos números no objetivos, no es una medición censal. Digo, no lo vamos a saber hasta el momento de volver a las escuelas. Digo, nuestro deber, nuestro mandato es generar la mayor presencia, ¿no? No solo para intentar lograr la mayor continuidad pedagógica posible, sino creo que nuestro mandato es que la sociedad perciba la presencia del Estado en un momento muy dificultoso, en un momento único que estamos atravesando, ¿no? Y eso es un mandato que nos da el presidente en el diseño. A veces dicen que yo tengo una voluntad de ir demasiado rápido, ¿no? Y que a veces hay que ser más reflexivo, pero yo creo que en estos momentos va a haber ya mucho tiempo para reflexionar y para evaluar. Lo que tenemos que tener es la presencia eh, más profunda posible en cada uno de los hogares argentinos, porque estamos viviendo un momento de profunda incertidumbre que reconfigura la necesidad de un Estado más presente, y un Estado que asume responsabilidades que hace un mes eran impensadas, como Ujú. colaborar en el pago de los salarios de los trabajadores del sector privado, ¿no? Entonces, Ministro, perdón que lo interrumpa y retrotraiga un poco a esto que me dice, bueno, cuando volvamos al ciclo nos vamos a dar cuenta, ya hay mecanismos como pensados o se están programando como para decir qué resultados tuvimos de esto que fue improvisado, ¿no? no sé si improvisado, no, Mm, no, yo no sé si la palabra es improvisado. Lo que yo digo es que no había forma de prever, sin ¿no? duda. Para el mundo, pero cada uno de los pasos que nosotros llevamos adelante como Estado
van en el cumplimiento de los principios y de la mirada social que nosotros creemos que el Estado debe tener, ¿no? La desigualdad no nació con la pandemia, y no nació la desigualdad con la pandemia en términos educativos, ¿no? Cuando algunos plantean tenemos que evaluar el trabajo llevado adelante en esta continuidad pedagógica en una Argentina atravesada por la desigualdad, desigualdad profundizada en los últimos 4 años en términos sociales, pero también educativos, porque la escuela no está exenta del impacto social de la crisis de no solo 2 años de recesión, sino también 3 años de disminución marcada de la inversión educativa, ¿no? Y del conflicto constante con el principal actor de nuestro sistema educativo, que son los maestros, que eso caracterizó la gestión de Macri, pero yo no quiero mirar hacia atrás, ¿no? Yo lo que quiero decir es aquellas personas que ponen la carga de nuestro sistema educativo o de la mejora de nuestro sistema educativo en la evaluación, no se dan cuenta que la mejora de nuestro sistema educativo se vincula a mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, a mejorar la presencia del Estado en la realidad social de nuestros niños y niñas, en la garantía de otros derechos que son básicos para poder aprender, ¿no? Para poder ir a la escuela, como son el derecho a la alimentación, el derecho al trabajo de sus padres y de sus madres, ¿no? El derecho a que el Estado garantice la asignación universal por hijo, que garantice las becas Progresar, que garantice computadoras y libros, En, que en ese garantice sentido, enfrentar la desigualdad. Sí. En ese sentido, ministro, quería preguntarle, ¿cree que después de esta pandemia va a haber otra educación, otra concepción sobre la educación pública? Es decir, dejar de tener tanta resistencia de aquellos sectores que buscan mercantilizar y dejar en manos del mercado y en manos del privado la educación, que haya un cambio de paradigma en ese sentido. Depende de lo que hagamos. Ujú. Digo, muchas veces las crisis han servido para revitalizar los esquemas de injusticia y la mercantilización de derechos, ¿no? El libro de La teoría del shock de Naomi Klein empieza contando lo que fue Katrina, ¿no? En el sur de los Estados Unidos, y que fue el primer paso para consolidar la privatización de la educación a partir de las escuelas charters. Digo, no toda crisis implica reconfigurar positivamente la presencia del Estado, depende de lo que hagamos nosotros. Digo, ¿qué ventaja hay en este momento, para decirlo de alguna manera? Que hay una comunidad organizada, que tiene una perspectiva de mayor presencia del Estado, y hay un gobierno nacional que está ejerciendo un liderazgo acompañado por los gobiernos provinciales, oficialistas y opositores, que en la instancia que estamos hoy reconocen la trascendencia del rol del Estado, ¿no? Hoy lo hablaba con David Edwards, el secretario general de la Internacional de la Educación, que también tiene que haber una mirada global que permita ponerle freno a cualquier instancia mercantilizadora de la educación, y que la tecnología es un medio, no es un fin en sí mismo. Digo, no reemplaza bajo ningún punto de vista el rol central de la escuela, ni del maestro, ni de la maestra. Entonces ahí también creo que tenemos que ser conscientes que el desafío hacia el futuro va a depender de la construcción o de la correlación de fuerza en todos los campos y también en el campo educativo. ¿Cree que va a ser difícil como volver a que el niño, la niña, el adolescente le dé bola, por así decirlo, a la maestra y deje la tecnología? No sé si me explico, como que ahora hay No, yo una... no creo, no, yo no creo. Creo que el aula, el trabajo del aula es irreemplazable. Digo, y que es el ámbito donde se construye la igualdad. Y que después de esto se va a profundizar, creo yo, la desigualdad en los sectores populares, pero también en los sectores medios, ¿no? Porque no hay posibilidad de la autogestión educativa, ¿no? Cuando un niño está en el aula, ahí está el talento, el compromiso, el rol de la maestra y del maestro de trabajar en esa heterogeneidad, en esa diversidad de trayectorias, de realidades sociales, que inclusive en los sectores medios hoy depende mucho, ¿no? De la intermediación de los adultos, no solo en la capacidad de organización, sino también de acompañamiento a los más pequeños. Y ahí también va a haber una profundización de la igualdad en familias que pueden acompañar más a sus hijos por voluntad o por realidad, ¿no? Que en otras. Digo, no es lo mismo, me imagino, dos padres de sectores medios que están en su hogar acompañando a sus hijos,
que en el hogar donde quizás hay una enfermera que tiene que salir a trabajar priorizando el cuidado de la salud de todos los argentinos y no tiene el tiempo de acompañar a sus hijos, para poner un ejemplo, ¿no? Entonces Sí. creo que se viene un enorme desafío para revitalizar nuestra escuela del futuro y no caer en el canto de sirenas de soluciones mágicas a nuestra educación, ¿no? Pensando que se pueden hacer estos cambios de un día para el otro. Digo, la construcción de un modelo educativo implica sostener las políticas públicas y los compromisos y los consensos durante mucho tiempo. Sin duda. ¿Cree que se va a empezar a hablar un poco también de los peligros que tiene la tecnología? Yo veo en este contexto, ¿no? Estamos muy hiperconectados. Hoy he hablado con gente de la Defensoría del Pueblo de Córdoba que nos comentaba un poco los peligros que trae la tecnología y a lo que estamos expuestos en estos días en casa, ¿no? ¿Creen ustedes que se va a empezar a profundizar sobre eso también en este tiempo y en este contexto? ¿Se está profundizando sobre eso o se pone No, el foco en otra cosa? yo creo que la tecnología debería ser un aliado positivo, ¿no? Para mejorar nuestra sociedad, ¿no? Inclusive va a haber muchas prácticas positivas a partir de lo que ha sido la pandemia, ¿no? Esta charla que estamos teniendo nosotros hubiese sido impensada hace 3 semanas, Sin duda. ¿no? Y yo he tenido en estas semanas videoconferencias que en otro momento hubiesen implicado reuniones presenciales, que hubiesen contaminado el planeta con tickets de avión y hubiesen costado $150.000 juntar a toda la gente que juntamos con un solo clic y tenemos reuniones tan fructíferas que hubiesen sido inimaginables en otro momento, ¿no? Entonces ahí creo que puede haber un cambio positivo. Ahora, también creo que es un momento donde los estados deben asumir roles centrales en la construcción tecnológica, ¿no? En la neutralidad tecnológica, en el desarrollo de sus propias plataformas para garantizar una soberanía tecnológica y nosotros a partir de esta pandemia lo estamos haciendo. Digo, hemos tomado la decisión de desarrollar una propia plataforma nacional con las provincias para que no haya un proceso de mercantilización de la educación y de profundización de la desigualdad, que aquellas provincias que tienen más dinero caigan en una corporación para adquirir una tecnología, cuando nosotros creemos que debe ser una responsabilidad primaria y única del Estado Nacional en diálogo con las provincias. Quería preguntarle también, hablamos con los compañeros del Resaltador de la cooperativa, que por ahí el problema de la gente mayor por la cual sale a la calle, y si uno se pone a hablar, es por ejemplo porque no saben usar un cajero o porque no saben usar los recursos tecnológicos que tienen a disposición. En ese sentido, el Ministerio de Educación piensa avanzar en no solamente educar a nuestros niños, niñas y adolescentes, sino también a nuestros adultos y mayores. Bueno, yo recibí y ayer varias de estas sugerencias por las redes sociales, si en todas nuestras instancias, y es algo que le pedí al equipo, en la misma línea que estás planteando vos, que tanto en la televisión, la radio y en nuestros cuadernos podamos sumar material que implique la capacitación del uso de todo lo que son los cajeros automáticos, ¿no? El uso de la tecnología a distancia del celular para poder cobrar, pagar ciertos servicios y en eso vamos a trabajar. Obviamente implica, digo, un proceso de mucha presencia y también de presencia en este momento complejo de los más jóvenes vinculado a los adultos mayores, ¿no? Ujú. Porque son cambios inclusive de paradigmas y de comportamientos que no son sencillos llevar adelante, pero creo que nuestra sociedad y los estados tienen que hacer el mayor esfuerzo en ese sentido. Ministro, ¿cree que los gobiernos provinciales van a tener autonomía para decir, che, levantamos nosotros o empezamos el ciclo lectivo, o eso se va a trabajar en conjunto y totalmente va a ser una decisión unánime? No quiere, yo creo que no necesariamente, porque no lo sabemos, va a haber una decisión única de volver a las escuelas en la Argentina como un todo. No puede haber procesos de regreso escalonados según la jurisdicción, porque haya menos tránsito del virus o inferiores niveles de contagio. Ahora, lo que sí somos conscientes es que la vuelta a las escuelas es una decisión epidemiológica, no es Ujú. una decisión educativa ni política. Y que lo que sí también sabemos, y que es una enseñanza que debemos poner en valor, es que tiene que haber una mirada única.
no una mirada única del Estado federal, sino una mirada única de la sociedad. Cualquier actitud que lleve adelante un municipio, una provincia, repercute en el todo, repercute no solo en las vidas, sino también repercute en el enorme esfuerzo económico y social que estamos llevando adelante para enfrentar esta pandemia, ¿no? Y que todo el esfuerzo se puede tirar por la borda si se producen equivocaciones. Entonces, para volver a las escuelas, nuestra definición con gobierno nacional es que debemos volver cuando no haya ningún peligro para la salud en general y en particular para nuestros niños, niñas, adolescentes, para los docentes y para las familias. Hay un componente epidemiológico y también tiene que haber un componente de tranquilidad social para que nadie se sienta en peligro por ir a la escuela. Ministro, como para ir cerrando, ¿saben ustedes cómo van a hacer ese enganche entre el ciclo 2020 y el 2021? ¿O es algo que se está viendo? No, estamos trabajando, ¿no? Estamos trabajando en esta realidad atípica que seguimos educando a la distancia en una Argentina profundamente desigual, pero sí creemos que el desafío que tenemos es que nuestro sistema educativo salga robustecido y que cada una de las decisiones que tomemos tenga profundos consensos, no solo de las provincias, de las organizaciones sindicales, sino también de las principales referencias educativas de nuestro país, y en eso estamos trabajando. Quería preguntarle por último, ¿cómo es el trabajo de un ministro de Educación en tiempo de coronavirus? Es decir, en cuanto a reuniones, en cuanto a tiempo de sueño, nos preocupa a nosotros a veces, lo vemos al presidente y decimos, este hombre no debe estar durmiendo. Bueno, queríamos preguntarle, ¿a usted le pasa lo mismo? Es, eh, es el mismo trabajo que antes. Sí. Digo, creo que uno toma su responsabilidad con mucha intensidad, ¿no? Y en términos de carga, tenemos la misma intensidad que teníamos antes, ¿no? Porque asumimos una Argentina en crisis y una crisis que se profundiza por la pandemia. Digo, pero venimos con un ritmo que es el que nos marca el presidente, de 12, 13, 14 horas de trabajo todos los días, no solo del ministro, sino de todo el equipo, ¿no? Y sí hay ciertas áreas en nuestro ministerio que están teniendo una carga y un compromiso enorme, ¿no? Como son todos los que producen los contenidos, son todos los que están trabajando en los medios para que tengamos 14 horas de televisión, 7 horas de radio, la producción de cuadernos, y que muchas de las cuestiones que estamos haciendo nosotros hoy, cuando uno se abstrae por un momento y piensa, son cuestiones que nos deberían haber llevado, yo creo que no menos de 60 días, y las teníamos listas en menos de 10, ¿no? Y eso es también la síntesis del compromiso de nuestro equipo, ¿no? No de un ministro, sino de un equipo que con enormes tensiones logró ensamblar un plan de trabajo que yo estoy muy satisfecho en el hecho que la sociedad sienta que hay un Estado preocupado por el bienestar en términos educativos de nuestros niños, de nuestros estudiantes y de nuestros docentes.